Muy bien, entonces para esta semana, después de haber hecho un video de la introducción breve del PLC como dispositivo de control industrial de forma embebida, vamos a hacer entonces algunos ejemplos en la programación, en tipo de programación ladder. Vamos a hacer por lo menos tres. Yo voy a hacer dos y va a quedar de tarea uno. Les resumo los tres ejemplos. Vamos a hacer el control de iluminación temporizado. Vamos a hacer un conmutable de dos estados, sea un conmutable como el de las casas. Y vamos a hacer, por último, el que van a hacer ustedes es una reja automática como el que está en las industrias. ¿Listo? Que es básicamente una inversión de giro. Vamos a arrancar entonces recordando por acá la imagen del PLC, ¿sí? En la industria. Todos los que están acá son modulares. Por acá, de hecho, hay un logo Siemens, que es el que se va a utilizar en la primera aplicación, que se sugiere utilizar en la primera aplicación. Y bueno, hay varios tipos de PLC según las marcas, Allen Bradley, Telemecanique, eh, hay LG, ¿sí? Bueno, entre otros. No, se me escapan los nombres por ahora. Bueno, Schneider, ¿cierto? Que es el que vamos a utilizar nosotros. Y listo. Vamos a entonces arrancar con las aplicaciones. En este caso, la primera aplicación tipo ladder es un control de iluminación tipo escalera, ya lo habíamos hecho. La clave de este circuito es una analogía con la compuerta digital XOR, donde dice que lo uno y lo otro, pero no ambos. Entonces vamos a partir desde esa base funcional en la cual entonces nos hemos enfocado varias veces. Mm, Voy a arrancar con el programa. Bueno, antes de arrancar con el programa les muestro todos los ejemplos, qué pena. Les muestro todos los ejemplos. Primero el control de iluminación. Segundo, vamos a hacer el control automático de encendido de las luces de los baños, ¿sí? Y por último vamos a hacer el control de la puerta automática. Muy bien, listo. Vamos a arrancar entonces por acá, copiamos por acá. Yo lo tengo acá, el Celiosoft, mírenlo acá, ¿sí? Abrimos entonces Celiosoft. Ok, entonces vamos a arrancar abriendo el Celio, ¿sí? Después de haberlo instalado. Recuerden que el Celio es un software libre que deja la Schneider como tal, la Telemecanique es la misma, para hacer las simulaciones y además después de hacer la simulación poder ver el programa hecho, entonces poder pasarlo por medio de un módulo de comunicación hacia el PLC real. ¿Listo? Entonces, en conclusión, lo que vamos a hacer acá es un programa real, que si yo voy y paso, envío a mi PLC, tiene que hacer exactamente lo mismo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a crear un nuevo archivo. El PLC que generalmente, pues digamos que el que se consigue en el comercio, ¿cierto? Aunque se consiguen todos, porque esa es la línea SR2, eh, generalmente se consigue este que es como el más completico, ¿cierto? Vamos a escoger el que tiene unas entradas analógicas de 100 a 240 voltios de alimentación, entradas 12, 8 salidas por relé, o sea, contactos físicos que se unen, ¿sí? Y vamos a hacer también y vamos a ver también de que tiene un display, ¿sí? Un display y unos botones externos para poder comandar, si uno, digamos, se queda limitado con entradas. Ok, listo, vamos a darle entonces siguiente y acá dice que si va a anexar algo, ¿cierto? Alguna extensión o un módulo que tenga que interconectar, el PLC es compacto, entonces no necesita y no deja tampoco extenderse. Y vamos a escoger entre dos tipos de programación. Una que es la ladder y una que es la Grapset, en la cual casi todos los proyectos de acá para adelante los vamos a seguir haciendo. Listo, en Grapset. Por ahora vamos a entonces a introducir el ladder que hemos trabajado tanto. Listo, siguiente. Y listo. Lo primero que podemos encontrar es por acá ciertas líneas que me dice en realidad, como es el elemento físico, entonces tiene un límite, el límite de líneas que puedo utilizar son 240 y también tiene limitaciones con respecto a estos elementos que les voy a mostrar acá. Bueno, lo primero, hay unas entradas físicas que se llaman I, en los cuales yo puedo ir escogiendo, miren, yo puedo ir escogiendo las entradas y acomodándolas en los cuadritos.
solamente me dejan los cuadritos. Yo no puedo colocar un elemento de estos girándolo, ¿sí? No pueden quedar verticales, todos tienen que quedar horizontales, porque él va a reconocer dentro del programa que lo que yo una va a ser procesos de memoria que va a tener que ejecutar, entonces tiene que establecer un orden, todas son horizontales, ¿listo? También entonces tenemos, de hecho yo voy a sacar dos, porque yo sé que necesito, bueno, de hecho necesito cuatro, voy a sacar este acá al lado y lo voy a dejar así, ¿listo? También podemos reconocer por acá las bobinas, perdón, los pulsadores que son externos del PLC. Por acá hay una introducción al serial que me deja ver el PLC como si fuera físico, mírenlo acá. Entonces, estos son los cuatro botoncitos, miren que si yo bajo, así mismo simula la parte física del PLC, ¿sí? Por acá hay un pulsador de OK, listo, muy bien. Yo puedo hacer varias cosas desde ahí. Voy a ir a la introducción del ladder otra vez, que es donde ejecuto el programa. Hay otro que se llama parametrización, ¿sí? Hay otro que se llama introducción de texto. Bueno, ya después miraremos esa partecita. De hecho, todo lo que vaya creando acá se va creando en los otros. Muy bien. Vamos entonces a mirar lo siguiente, que serían, estos serían todos los botones físicos, ¿no? Los botones físicos que les acabo de mostrar, desde Z1 hasta Z4, ¿sí? Los cuatro botoncitos de acá, vuelvo y los indico, mírenlo acá, los cuatro, ¿sí? Z1, no sé si me muestra ahí, la tecla izquierda, sí, pero son los mismos, Zetas, ¿listo? Muy bien. Y tengo bobinas, esto era lo que decía y en lo que hacía énfasis, y era que las bobinas son bobinas internas del PLC. Tengo hasta 56 posibles bobinas, casi que para el PLC, entonces sería 56 posibles memorias que va a poder eh, enlazar dentro del programa. Pero para mí tener 56 bobinas, créanme que con eso se puede hacer una máquina muy, muy, muy bacana. Entonces, de hecho, en los sistemas que hemos hecho, no nos hemos gastado más de 10, 20, yo creo que ni siquiera 20 bobinas. Y hemos hecho cosas muy interesantes. Sistemas de envasados de líquidos, embotelladoras, hemos hecho, eh, dispensadores, ¿sí? Que es el mismo. Hemos hecho una máquina que ensambla las borneras con brazos robóticos de los motores, bueno, entre otras. Listo. Vamos entonces a mirar otro. Estas son las bobinas, recuerden, bobinas internas. Los contactos se sacan de aquí, miren. Las bobinas se sacan de aquí. Hay otras bobinas que se llaman flancos, como quien dicen. Yo lo activo simplemente con el flanquito que yo le dé y ya queda sostenida. Hay una que, hablando de sostenido, queda en set, ¿sí? Es el set, o sea, ya queda ahí y tengo que darle reset con otro contacto o con otra bobina para poder que se desactive. ¿Listo? Entonces, ahí están digamos que esto corresponde a memorias sostenidas. Si fuéramos a hablar un poquito más de la digital, entonces hablaríamos de registros, de flip-flops, de latch, como tal, la naturaleza de las memorias físicas de la parte digital. Acá entonces vemos también bobinas externas, pero pilas con estas, porque me dicen que son 8. Y es exactamente, para la referencia que yo escogí, me decía que tenía 8 salidas y que tenía 12 entradas. Entonces mírelas acá. ¿Sí? 12 entradas. Si escogen una referencia que no es, entonces le van a aparecer más poquitas. Hay que saber escoger el PLC. Recuerdo, para esta referencia, para el PLC Schneider, hay varias referencias dentro del programa. Entonces, este programa es solamente para la Schneider. Listo. Aunque el estándar es igual en todos los PLCs que puedan conseguir, dependiendo de la marca. Es prácticamente igual. Hay un número delimitado de temporizadores, miren, hasta TV, desde T1 hasta TV, o sea que contaríamos 28 temporizadores posibles para utilizar. También es el caso de los contadores, miren, puedo utilizar hasta 28 contadores, comparadores como tal de los contadores, comparadores de estados, entonces puedo sacar máximo 8. Por acá venimos con otras cosas, ¿cierto? Un reloj que yo puedo programar. Los relojes son muy utilizados, bastante utilizados en procesos que son muy periódicos, se tienen que repetir y repetir. Salidas de texto, salidas por LSD y un control de clima que realmente yo nunca he utilizado, entonces pues les dejaría para que lo consulten un poquito más este modulito de acá. Muy bien, entonces vamos a arrancar con la primera aplicación que me dice que es un control de un monostable, un conmutable, un conmutable como tal, escalera. ¿Listo? Vamos a arrancar con este ejemplo.
Yo tengo que activar dos bombillos con dos salidas, con una salida, una sola salida. Y con dos entraditas, pues debo de activar ese conmutable. De hecho, me aparecen como hasta tres. Yo voy a utilizar realmente cuatro entradas, ¿sí? Cuatro entradas de pulsadores. Y voy a utilizar estas dos salidas. Si me están diciendo que estas dos salidas, está bien. Primer énfasis. El PLC va a una conexión que va a un contacto seco, normalmente abierto, un contacto. Cuando yo le digo al PLC que en algún momento se tiene que activar ese contacto, entonces va a pasar que va a tener un contacto en común, un abierto y uno cerrado, ¿sí? Generalmente este PLC solamente tiene el abierto, entonces por el abierto voy a dejar pasar una línea de alimentación y por la otra voy a dejar entrar en común, mírenla acá, mira, ella entra en común por una, ¿sí? Y por la otra debería estar pasando lo que diga la salida, que en este caso pues va a ser el neutro, ¿no? Va a ser el neutro. ¿Listo? Bueno, eso por ese lado. Ahora, vamos a hacerlo, entonces vamos a arrancar pensando en que estos dos van a ser para mí pulsadores externos, es decir, tengo que utilizar las entradas físicas del PLC, entradas físicas, vuelvo y lo monto acá. Miren, las entradas físicas son estas y las salidas físicas son estas. Entonces, las entradas, voy a utilizar cuatro, entonces serían cuatro, voy a colocar, por experiencia propia, sé que creo que es a ver, monta 5, monta 4, creo que es las 6 y las 7. Bueno, por ahora voy a colocar la 3 y la 4. Es para que me quede unas encima de las otras. Justo encima de la otra en la simulación para poderla ver. Voy a sacar la 3 y la 4 ahorita si algo las cambio. Pues no me afectaría mucho. ¿Listo? Pero resulta que para esto yo tengo que tener un enclavamiento por bobina. ¿Sí? Bobina, recuerdo, vuelvo y enfatizo. Para mí ya no es una bobina externa, sino que es el contacto, la bobina interna dentro del PLC, lo que va a hacer él para después ir a activar salidas físicas. Listo. Para mí la salida física simplemente va a ser una, se va a llamar Q1 y ya, que va a encender los bombillos y ya. Todos los bobinas que saque acá, simplemente control. Muy bien, hablando de bobinas, entonces voy a utilizar bobina interna, recuerden, bobina externa y bobina interna. Las bobinas son estas, mírenlo acá, lo que se llama conector. Y no lo puedo colocar acá, miren, donde dice contactos, no lo puedo colocar ahí, tengo que colocarlo en bobina. Voy a colocarlo acá, bobina, 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 bobina. Y voy a meterlo acá, listo. Simplemente es arrastrarlo. Y voy a hacer la conexión. ¿Qué pasa con estos dos? Miren, estos dos va a ser un man que para mí va a ser externo, que va a ser un contacto normalmente abierto, y para mí un pulsador normalmente cerrado, o sea, pulsador abierto y pulsador cerrado. ¿Para qué? Para que yo pueda activar y desactivar el bombillo desde este primer piso y el otro está en segundo piso. De hecho, voy a colocar aquí que esta es mi activación activa, piso 1. Y bueno, bueno, sí, desde el piso 1. Y activa, piso 2. Ese activa, pues digamos que también está hablando de desactiva, ¿cierto? Porque también puedo desactivar los del piso 2, activo o desactivo. Si yo pienso que esto es un pulsador, ojo con esto, porque acá todo va a tener la misma simbología, esa es otra diferencia. Yo ya no voy a tener el símbolo IS o ANSI, que reconocía como contacto, o pulsador, o contacto de térmico, ya no lo voy a tener voy a tener es simplemente un contactico que yo tengo que reconocer de que para mí es la entrada, y yo a esa entrada le voy a meter lo que quiera, pulsadores, sensores, lo que quiera. Entonces, para mí en este caso, estos van a ser pulsadores los cuatro. Y este va a ser normalmente cerrado, es un pulsador normalmente cerrado, ¿sí? Entonces lo voy a colocar cerrado, y este también, ¿sí? Para que no se pierdan. Lo que voy a hacer acá es el mismo enclavamiento básico que siempre hemos hecho. De hecho, acá voy a colocar un contacto, pero ese contacto va a ser de esta bobina. Entonces, el contacto no va a diferenciarse en el símbolo con respecto al pulsador. Va a estar diferenciado es porque va a relacionarse con esta etiqueta. Esta etiqueta, recuerden que es la imagen del sistema que hablábamos la vez pasada, en la cual el sistema asigna la memoria de sistema, asigna a memoria de imagen todo lo que va a ser etiquetas. ¿Listo? Para representarse dentro del esquema. Miren que tengo que volver a memoria, a relé, perdón, a relé, pero interno, a bobina interna.
y ya había seleccionado esta bobina. Entonces, desde aquí empiezo a sacar, desde esta misma bobina que ya la seleccioné, saco el contacto. El contacto es este. Acá. Listo. Y voy a colocarlo en paralelo. Ahí entonces ya tengo el enclavamiento de este señor. Ahora, con este mismo voy a hacer el enclavamiento, pero a otra bobina, para decir que ese es el piso 2. De hecho, voy a bajarme, no sé si me deja bajar, sí, creo que sí. Bueno, sí, ya me lo dejo bajar. Voy a colocar acá una bobina 2, que es el piso 2. O sea que ya es la bobina, pero del 2, ¿sí? Mírenlo ahí. Y voy a hacer la conexión. La conexión es simplemente darle clic encima. Y si le dan clic otra vez, lo quitan, miren. Quitan la conexión. Entonces simplemente darle clic encima. Y aquí voy a sacar un contacto enclavado, pero de M2. ¿Listo? Entonces voy otra vez a M2 y saco un contacto. Recuerden, contacto es este. Listo. Y voy a hacer el enclavamiento. Muy bien. Yo creo que hasta ahí está entendido. Si yo voy y enclavo esas bobinas, entonces en la simulación voy a ver entonces cómo se activan, ¿sí? Pero la base funcional del conmutable está aquí, en esta parte que voy a hacer acá, que es, recuerden, lo uno, lo otro, pero no ambos. ¿Con qué contactos? Con los contactos de las bobinas para ir a activar un solo bombillo o dos bombillos en paralelo por esa misma salida. Entonces, yo la representación de los bombillos no la voy a hacer con 2, 3, 4, 5, 10 bobinas. Voy a decir que ese contacto que está físico se va a activar y por ahí yo voy a dejar pasar los 110 voltios, los 220 voltios, tanto como me diga la corriente física del PLC. Una pausa. El PLC que estamos utilizando, que ya lo escogimos, tiene como salida un contacto normalmente abierto a 8 amperes con una posibilidad de 400 voltios, o sea, 8 amperes a 400 voltios. Fácilmente puedo estar rodando un motor de un caballo de fuerza. Si el motor es más grande, entonces tengo que hacer una ecuación de señales hacia contactor. ¿Listo? Por medio de esa salida. Entonces, mírenlo acá. Esta salida física iría a dos bombillos. Yo no lo voy a colocar a dos bombillos, lo voy a colocar solamente a un contacto que va a ir a activar N bombillos. Ese solo contacto. Con que cierre una línea, va y me los activa todos. Listo. Entonces voy a sacar los contactos acá que corresponden a estas bobinas para hacer el juego XOR acá. El juego XOR, lo uno, lo otro. Miren pues, ¿cómo sería? ¿Cuáles son los contactos de la bobina? Mírenlo acá. Contactos de bobina. De M1 voy a sacar un contacto aquí. Y de M2 voy a sacar un contacto enseguida. Miren, listo. Y lo mismo hago acá. Lo mismo hago acá. De M1 saco un contacto abajo. Contacto abajo de M1 y enseguida saco un contacto de M2. Les recuerdo esta función. Esta función sería algo como esto. Sería lo uno, lo otro, pero no ambos. La activación sería F es igual a por B, pero esa B es negada, ¿sí? Esa B es negada, más A negado por B. ¿Listo? Esa sería la función de esta XOR. Y con eso hago el conmutable, hago que este bombillo se encienda de un piso o del otro piso y se apague de un piso y se apague del otro piso y viceversa. Puede apagar del primero y encender del primero, apagar del segundo y encender del segundo. ¿Listo? Muy bien, entonces voy a conectar esto acá y ¿a dónde lo voy a conectar? A una bobina. Pero recuerden que este B negado y A negado es el ejemplo de como tal, un contacto cerrado. Si está negado es un contacto cerrado. Entonces voy a colocarlo cerrado para M2 y aquí el que coloco cerrado es M1. Voy a hacer una cosa para no hacerlos perder. Voy a colocar esta función nuevamente y le voy a colocar acá M1, ¿sí? M1, 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 que multiplica M2 pero negado, ¿sí? M2 negado, listo. Y aquí sería M1 negado, M1 negado por M2 sin negar. ¿Listo? Ahí está entonces la función, miren. Lo que es negado entonces es simplemente cerrado y lo que no es abierto. Muy bien, listo. Ya entonces voy a cerrar acá. Mi bobina acá ya no va a ser una bobina virtual o una bobina de memoria de PLC, sino que va a ser el contacto físico como tal. ¿Cómo se llama? Q1. Pero es una bobina de Q1, no es un contacto de Q1. Entonces mírenlo acá. ¿Listo? Esa se llama Q1. Muchachos, hemos terminado. Voy a darle simular. ¿Sí?
Si todo quedó bien, entonces ya lo puedo ver simular. A darle acá, simular, y me aparecen, bueno, yo ahorita estaba cacharreando un poquito sobre el programa antes de la clase, entonces voy a sacarlos un momentico, para que vean que de acá se pueden sacar, miren. Estas serían las entradas. Estas serían las entradas físicas de PLC, miren, la Z1 hasta Z4, el menú, no las necesito. Y estas serían las bobinas físicas, si yo quiero verlas como tal, saqué M1 y M2, no las necesito, bobinas internas, perdón, y estas serían las bobinas físicas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a verlo desde acá. Y le va a dar, miren, simular, y le vamos a dar run. ¿Listo? Él debe arrancar, miren, la S tiene que empezar a rodar, y desde allá puedo empezar a simular, miren. Si yo arranco el primer piso, entonces, ¿qué va a pasar con ese bombillo? Se va a encender, miren, el bombillo se llama Q1. También puedo apagar, ¿sí? También puedo apagar, mírenlo, desde el piso 1. Pero también puedo hacer lo mismo con el piso 2. Recuerden que el piso 2 es contactos 3 y 4. Enciendo desde el segundo piso y apago desde el segundo piso. ¿Listo? Pero también puedo encender desde el primer piso, ¿sí? Y apagar desde el segundo piso. Que es que quiero encender desde el segundo piso, listo. Enciendo desde el segundo piso, apago desde el segundo piso, y ahora enciendo desde el primer piso y apago desde el primer piso. Mírenlo, ¿sí? Entonces ya lo captaron, enciendo desde el primer piso, apago desde el primer piso, enciendo desde el segundo, apago desde el segundo, y si enciendo desde el segundo, entonces lo que voy a hacer es ir a apagar desde el primero. Y si encendí con el primero, entonces voy a ir a apagar con el segundo. Y así sucesivamente. Miren, ahí tienen el conmutable escalera de 2 estados. ¿Listo? Esta es la primera simulación. Voy a cortar video hasta acá, ¿sí? Para hacer la otra aplicación.